Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Tenemos los servicios los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta gran oportunidad, por exponer tu palabra de gloria. Dame luz, unge mis labios para que sean palabras tuyas, para exponer estos temas teológicos, para la edificación de tu gloriosa iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama la alma indestructible. El alma. Indestructible. El alma indestructible. Vamos a ver este estudio que es muy importante y quiero que ustedes sepan que su alma es indestructible, ¿verdad? Y es muy importante este tema porque el alma es lo más valioso para Dios. El alma es la obra maestra de Dios, si usted no lo sabe. Dios nos hizo con sus propias manos, nos hizo una vasija como si fuera Él el alfarero, nos hizo de la tierra, de barro, pero el alma que Él creó es indestructible, es algo que no se puede acabar. El alma indestructible es inmortal y es eterna para todos los seres humanos vivientes, ¿verdad? Y es muy importante que usted sepa este concepto. Es un tema muy importante, muy básico para la iglesia y lo vamos a esclarecer a través de este estudio. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 2:7, dice, en Génesis 2:7 nos dice la palabra de Dios, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz un soplo de vida, un nebash, ¿verdad? El espíritu de él lo puso en él y fue el hombre una alma viviente. No dice un ser viviente, dice una alma viviente. Es muy importante, que es la obra maestra de Dios. La batalla de la fe es para ganar almas, ¿se fijan? Y muchas veces la gente se enfoca en su cuerpo, no se enfoca en su alma. ¿Sabía eso? ¿Sabía que usted cuando tiene usted mucho dinero y es una persona rica y usted vive en Sudamérica o en otro país y usted tiene una enfermedad muy rara y usted quiere los mejores doctores para que lo atiendan y lo lleva a Houston, a otros lugares donde hay hospitales muy buenos con los mejores doctores para que lo atiendan? Pero cuando se trata de su alma, cualquier changarrito es bueno, cualquier lugar es bueno. Y debería ser todo lo contrario. El alma es más importante que el cuerpo. Amén. Y mucha gente no lo ve así porque no sabe cuál es el valor de la alma, que es una alma indestructible, una alma mortal, una alma eterna para todos los seres vivientes. Entonces, cuando Dios formó a Adán, lo hizo del polvo, lo hizo Adán, y Adán estaba así parado, no tenía vida ni nada, hasta que él sopló, el espíritu de él sopló para darle vida, ¿verdad? Entonces, si vemos Levítico, vamos a nuestras Biblias, vamos a leer Levítico 17, que es muy importante. Levítico 17 nos explica el misterio del alma y de la vida, y es muy importante que nosotros aprendamos. 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿verdad? Entonces, aquí a nuestros individuos vamos a ponerle sangre, ¿va? Porque la sangre recorre ¿qué? Todo su cuerpo. ¿Sabía que en 28 segundos bombea su corazón y toda la carne recorre todo su cuerpo? Cada 28 segundos, y si esa sangre se para, su cuerpo muere. Si usted no lo sabe, ¿verdad? La sangre circula, ¿verdad? Circula de la izquierda a la derecha. Entonces, dice, porque la vida de la carne en la sangre está.
y yo os he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Entonces, esa misma sangre va a expiar, ¿qué? Nuestras faltas, nuestras ofensas, el pecado, todo. Dios no acepta otro tipo de pago. No acepta American Express, no acepta Visa, no Mastercard, solamente sangre. No obras. Porque muchos te engañan y te dicen en las iglesias falsas, tienes que hacer obras para que cuando tú llegues al cielo va a haber una balanza y se va a inclinar a un lado a otro. Eso es pura mentira. Dios solamente acepta el pago de sangre y esa sangre tiene que estar limpia. Si tu sangre está contaminada con el pecado, tu sangre no vale. Por lo cual, la misma sangre expiará el alma, ¿verdad? Por lo tanto, he dicho, los hijos de Israel, que ninguna persona de vosotros comerá sangre, ¿verdad? Porque cuando tú estás comiendo sangre, estás comiendo la vida de ningún animal o de ningún ser humano, porque ningún extranjero. Es muy importante porque dice que si tú también cocinas un animal, tienes que derramar esa sangre a la tierra. La obra maestra de Dios, la batalla de fe es para ganar almas. Porque hoy en día muchas religiones falsas te enseñan que la batalla es contra demonios, monos y trinchetes. No, la batalla de la fe, dice Pablo, la batalla de la fe es para ganar almas, porque la alma es lo más precioso. Dice el apóstol Pedro que es más precioso que todas las piedras preciosas, que el oro y la plata, que cualquier cosa, ¿verdad? El deseo de Satanás, ¿cuál es? Tu alma. Satanás no quiere tu cuerpo. Satanás, por eso tú falsamente estás en una iglesia falsa y te da un carro y te da cosas y tú crees que es Dios y estás bien contento. Lo que Satanás quiere es tu alma. Satanás también puede hacer milagros. Los ídolos pueden hacer milagros, pero no quiere decir que provengan de Dios. Porque lo que Satanás quiere es tu alma. ¿A precio de qué? Quizás Satanás te haga... No tienes que hacer pacto con el diablo, porque él es el príncipe del aire, el padre de mentira. Entonces tú vas a creer que estás adorando a Dios, lo estás adorando a Él te cumple todas tus necesidades, pero al final Él se lleva tu alma. Tu alma. Entonces el alma va a perseverar, es eterna. Entonces, ¿dónde se va a ir tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Porque un día tu cuerpo va a partir, ¿verdad? Nosotros somos a semejanza de Dios y tenemos tres partes, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, una alma y nacimos sin un espíritu. ¿Por qué? Porque Adán pecó, ¿verdad? Vemos que mucha gente dice, muchos religiosos dicen, pues nosotros somos hechos a imagen de Dios. No, nosotros ya no somos hechos a imagen de Dios. En Génesis nos dice, cuando en el capítulo 3 en adelante, dice que, o versículo 4, nos dice que cuando dice la generación de Adán, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el 5, dice que vivió Adán 30 años, el versículo 3, y engendró un hijo a su semejanza. Génesis 5:3, que dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Entonces, cuando Adán cayó y fue echado del huerto, perdió el espíritu, el soplo de Dios que le daba una vida para entrar al cielo. Entonces su hijo Set fue criado con un espíritu muerto. Entonces muchos religiosos te dicen, pues somos creados a imagen y semejanza de Dios. No, ya nosotros somos creados, como dice Génesis 5:3, a imagen de Set. Todos los bebés nacen a imagen de Set, porque no tienen espíritu, porque ya el espíritu está muerto. Es muy importante que nosotros aprendamos. ¿Dónde se va a ir tu alma? El hombre es un ser espiritual, porque muchas veces lo ponemos así, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y debe ser al revés, debe ser espíritu, debe ser alma
espíritu y cuerpo. Debe estar en el otro orden, perdón. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden de Dios. Pero nosotros, como vemos lo físico, nosotros decimos primero el cuerpo, luego el alma y luego último el espíritu. Pero Dios nos ve diferente. Dios nos ve el espíritu primero, después el alma y después el cuerpo. Porque Dios, ¿qué es? Espíritu. Entonces nosotros no tenemos ese mismo orden. Ahorita lo vamos a través de este estudio, vamos a verlo, ¿va? ¿Y para qué lo creó a su imagen? Cuando creó a Adán, lo creó con el Espíritu Santo, ¿va? ¿Para qué? Para que tuviera comunión. Y fuera un hijo de él, ¿verdad? Fuera un pequeño, ¿va? Un pequeño hijo. Para que sea de su familia y tuviera comunión. Para eso Dios nos creó con alma. Y para que nosotros podamos decidir. Y no ser unos robots, ¿verdad? Por eso Adán falló, porque él decidió comer de la fruta prohibida. Entonces lo crió a su imagen para tener comunión con él. Entonces Adán era el templo de ese espíritu, ¿se fijan? Entonces nosotros, cuando regresamos a la imagen de Dios, la nueva criatura, el templo es el cuerpo. Entonces, si se fijan, Adán, su cuerpo era ¿qué? Su templo, ¿ah? Cuando venimos a la imagen de Set, ya no tenemos templo, por eso tenían que tener un templo afuera. Tenían que poner ofrenda, la chaquea de Dios tenía que estar ahí. Los judíos, ¿por qué? Porque ya no era el cuerpo, tiene que estar ahí. Pero cuando Cristo muere por nuestros pecados, el Espíritu Santo nos sella, nosotros regresamos a la imagen, semejanza de Dios, y el templo es nuestro cuerpo. ¿Se fijan? Eso es muy importante que aprendamos. Y Dios aborrece que nosotros hagamos templos, porque en el Nuevo Testamento, ¿quién es el templo? Nosotros. Dice, santos de Dios. No tienes que hacer 2 milagros y haber muerto 4 años para que el Vaticano te declare santo. No, yo soy santo de Dios porque la Biblia me dice que yo soy un santo de Dios. Entonces, fíjense muy bien. Entonces, Dios aborrece que tú hagas templos. Entonces mucha gente dice, vamos al templo. Dios aborrece que tú hagas templos con tus manos. Hasta el templo que edificó David y su hijo Salomón, dijo, este templo no es de Dios, porque es hecho por manos de hombre. Reconoció que el templo no era ahí, el templo estaba ahí arriba. Lo reconoció. Santo quiere decir 2 cosas, ¿verdad? Si usted no lo sabe, santo quiere decir puro y apartado. En el Antiguo Testamento había cuchillos santos, chivos santos, vacas santas, porque estaban apartadas para el templo. ¿Ah? No necesariamente tiene que ser una persona, pero nosotros ya somos puros o que no seamos impuros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la justicia que se nos adjudicó a cada uno de nosotros. ¿Qué hay en el alma? En el alma está su ser, sus pensamientos, sus recuerdos, su razonamiento. Entonces cuando usted muera y dice, a mí me vale que no me vaya al cielo, entonces cuando tú llegas al infierno te vas a acordar. Te vas a acordar que no aceptaste el Evangelio, te vas a acordar de mis palabras que no lo creíste de todo corazón, te vas a razonar, vas a tener recuerdos, porque esa es tu esencia. Dios hizo algo indestructible que es tu esencia. Te vas a ir al cielo o al infierno. Cuando tú vayas al cielo te vas a acordar, vas a tener tus memorias, vas a saber quién es quién. ¿Por qué? Porque Dios hizo esa alma para una cosa magnífica, ¿va? Una obra de arte. Entonces, muchas veces dice, porque la vida de la carne está en la sangre, ¿va? ¿Sangre qué? Sangre humana. Dice Pablo, ¿va? Que todo, dice en el Audódromo, dice, todos los humanos fueron el linaje de una sola sangre. Todos nacimos de Adán, ¿va? Aquí vamos a poner Adán, aquí a imagen de Set. ¿Se fijan? Entonces, si todos somos de una sola sangre, usted puede tener ahí como
8 tipos de variaciones de sangre, ¿verdad? Que OH, RH negativo, y hay 16 combinaciones. Entonces, de ahí dice, tu sangre es compatible con la de un moreno con un chino. Toda la sangre es compatible de esa si tú tienes una transfusión. Pero los evolucionistas dicen que no, los evolucionistas dicen que venimos del mono. Entonces a tu profesor de la universidad, cuando necesita una transfusión, que pregunte por un mono. A ver cómo su sangre hace cortocircuito y se muere. ¿Por qué? Porque nada más son teorías falsas que engañan a la gente que venimos de un mono cuando nosotros venimos del polvo de la tierra, tal como lo dijo Dios. Y tenemos una sangre. En la sangre se encuentra el alma. Entonces tu alma recorre todo tu cuerpo, cada 26 segundos, todo tu cuerpo. Sangre, ¿verdad? Dice mi apuntadora, está tu alma, pero también está ¿qué? Tu pecado dentro de la sangre. Entonces tú dime, sangre, dice. Alma parece alma. Oh, ok. Es que dice letra de doctor, alma. Entonces, fíjense muy bien, mucha gente no sabe dónde está su pecado, quiere que el pecado esté en su cerebro, en sus ojos, en sus pies. Dice, no, tu pecado está en tu mente. No, tu pecado está en toda tu sangre. Entonces dime tú, ¿cómo tú te vas a ir al cielo si tu pecado está en tu sangre? ¿Cómo te vas a deshacer de tu sangre? Si te deshaces de tu sangre, ¿qué? Te mueres. El pecado está en tu sangre, tu alma está en tu sangre. Muchas veces la gente piensa que tu alma es algo chiquitito dentro de ti. No. Es toda la sangre que recorre tu cuerpo. Si tú te pinchas un dedo y te está saliendo una gotita de sangre, si te está saliendo el alma por gotitas, si usted no lo sabe. Si se te sale mucha sangre, te mueres, porque tu alma se te salió. Por eso que yo me chupo. Por eso la hermana se chupa el dedo para que su alma se regrese. Para que se vea. Eso es bueno. Pero fíjense, entonces el espíritu cuando somos una nueva criatura, aquí, nueva criatura, ¿verdad? Y vieja criatura, ¿verdad? Entonces cuando somos una nueva criatura, el espíritu está sobre todo tu ser, todo tu ser, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te invade todo tu ser, de los pies a la cabeza. Entonces está en toda tu sangre, y esta no necesita estar bombeando como la sangre, está en todo tu ser, ¿verdad? Si es así, se mueve el espíritu con tu mano, si caminas se mueve con tus piernas. Entonces vemos que en la sangre está el alma, pero también está el pecado. Entonces, como Adán tuvo hijos, nacimos así con pecado, aquí nacimos con pecado. Entonces el espíritu está muerto, ¿verdad? El espíritu está muerto, pero el espíritu puede ser resucitado con el poder de Dios, ¿verdad? Aceptándolo como Señor y Salvador. Entonces al tener hijos, Set, por la ley de la herencia se transmite el pecado. Entonces, por todos los que nacimos, tenemos el pecado ya de herencia. Tú no necesitas pecar para irte al infierno, porque ya lo traes de herencia, porque en la sangre se transmite el pecado. Cuando hay una eyaculación, ¿verdad? Y vemos un espermatozoide aquí, ¿verdad? No, me salió muy fuerte, espermatozoide. ¿Ah? Y entra en un óvulo, ¿verdad? Que sale 5000 en una descarga, hace un puntito. Cuando hace ese puntito, hay vida, ¿verdad? No como dicen, te engañan, que dicen que el aborto es en 6-7 semanas. No, del momento que fecunda el espermatozoide del óvulo y se hace un puntito, ya hay vida. Porque hay sangre. Y porque hay sangre, y en la sangre está la vida. Entonces cuando el espermatozoide es la semilla, y la mujer siempre es la receptora. Entonces el hijo que va a nacer siempre trae la sangre del varón, siempre. Aunque sea o negativa como la mujer, viene del varón la sangre. Porque él produce la sangre en el humano y trae toda la herencia. Entonces, fíjese muy bien, entonces Dios tuvo un problema, ¿eh? ¿Cómo vamos a presentar a alguien limpio para sacrificio vivo, para que limpiar los pecados, si todo el mundo viene contaminado? Porque el que transmite el pecado es el hombre, no la mujer. Si usted no lo sabe,
El hombre es el que transmite el pecado a sus hijos. Y si tiene una hija, se lo transmitió a la hija. Pero todos tienen pecado. Entonces Dios resolvió el problema que encontró una virgen y el que lo fecundó fue el Espíritu Santo. Por eso la sangre de Jesús es sangre de Dios. Y por eso es el Hijo de Dios. Porque la sangre es de Dios. Y esa es la única sangre que nos iba a limpiar todos nuestros pecados. Y limpiar todas nuestras almas. Es muy importante que nosotros sepamos. Pero si vemos qué significa alma en el diccionario Webster de 1823, hecho por cristianos, y si usted lo lee, dice que es algo que perdura para siempre, algo eterno, pero ¿sabe qué también dice? Es una alma inmortal. Inmortal. Es eterna. Eso dice el diccionario, es una alma eterna. Si busca usted inmortalidad en el Webster de 1823, dice que es algo que no se acaba, algo eterno, y al final te dice ejemplo, una alma. Porque es algo inmortal, es algo que hizo Dios que es inmortal. Entonces, tu alma se va a ir al infierno o al cielo. Mucha gente dice, ay, yo quiero vivir para siempre. Pues vas a vivir para siempre. ¿Quién te dijo que no vas a vivir para siempre? Pero vas a vivir en el cielo o en el infierno. Pero mucha gente dice, ay, quisiera vivir más años, quisiera que viviera muchos años. Pues vas a vivir una eternidad. No aquí en este mundo, pero tu alma va a vivir una eternidad. Ya sea en el cielo o en el infierno. Pero siempre tu alma va a existir. Tú escoges a dónde te quieres ir. ¿Verdad? Y dice, no quiero morir. Quiero vivir para siempre. Pero tú aceptas. Aquí tu alma va a estar en un ¿qué? Tormento. ¿Y sabes qué? Tu alma va a sentir. Y aquí vas a estar en un ¿qué? Gozo con tu Señor. Entonces, ¿a dónde te quieres ir? Mucha gente dice, no, pues me voy a hacer polvo, no importa que me tormenten. No, cuando tú bajes al infierno, Satanás te va a dar un cuerpo para que te torture. Y aquí cuando tú subas al cielo, Dios te va a dar una habitación espiritual para que estés en el cielo. Vas a seguir teniendo cuerpo. Aquí la gente cree que no va a tener cuerpo. Entonces pregúntenle a Jesús cuando bajó al seno de Abraham si tenía cuerpo o no. Claro que sí. ¿Se fijan? Entonces muchas veces creemos que el tormento va a ser una semana, 2 semanas, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años me aviento, no hay problema. No, va a ser eterno. Día y noche, día y noche. No, ya me atormentaron 8 años, Satanás, me voy a dormir. No. 24 horas. 24 por 7, por 365 el tormento. Y según cómo te hayas ido tú, a qué nivel te vayas del infierno, va a ser tu tormento. Si fuiste una alma de Dios y no rompiste ni un plato, vas a estar en el nivel 1. Si fuiste un mocho orejas, quizás llegues a los pisos más bajos. Pero si adulteraste la palabra de Dios, te vas a ir hasta el fondo, dice la Biblia. Eso es muy peligroso. Por eso hay que tener mucho temor, predicar la palabra de Dios. Por eso la gente no tiene temor, porque no sabe el castigo. Porque si conocieran al verdadero Dios, no predicarían a la ligera. Y aquí vas a estar unidos con Cristo, ¿verdad? Porque al hacerte templo, te haces esposa de Cristo, eres el cuerpo, Cristo es la cabeza, y tú vas a estar en el cielo, un gozo eterno para Él. En griego se dice psiqui, ¿verdad? Siskis, ¿verdad? Se escribe siskis, psiqui, creo que sí. De ahí viene psicología, psicólogos, tu psych. Eso es psiqui, ¿verdad? De ahí vienen los psicólogos. Los psicólogos se supone psiquiatra. ¿Cómo un psiquiatra, yo te pregunto a ti que lo estás viendo en las redes sociales, que tú crees en los psiquiatras, ¿cómo un psiquiatra te va a tratar el alma cuando el alma la hizo Dios? Y aquí está el manual para tratar almas. Aquí. No el manual del psicólogo. ¿Capish? Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque te engañan. Te engañan. Ahora ya sabes que un psicólogo es falso, porque se supone que te va a ayudar a tu alma, pero ¿quién hizo las almas? ¿El psicólogo o Dios?
¿Se fija cómo no nos damos cuenta? Entonces, un día el alma se te va a salir de tu cuerpo. Génesis 35, 18. Vamos a Génesis, vamos a ver cómo se nos sale el alma, a ver si es cierto. 35, 18. Dice la palabra de Dios, 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué dice que el alma qué? El alma se sale. Al momento que tú mueres, al momento que tu sangre se detiene, mueres. Y tu alma dice, bye bye. Entonces, ¿te vas para el infierno o te vas para el cielo? Tu alma es indestructible. Se ha comprobado científicamente que el alma pesa hasta 32 gramos. Si tú pesas 100 libras, si pesas 300 libras, si pesas 500 libras, cuando la persona deja de vivir, deja de respirar, pierde, si tú lo pones en una báscula, pierde 32 gramos. Oh, que son los gases y todo lo que tiene atorado. No. Tú puedes poner un elefante en una plancha, en una báscula, se muere y no cambia el peso. Porque se sale algo, se va hacia el cielo o se va hacia el infierno. Y eso es muy importante. Entonces, si lees tú la definición de alma en el diccionario Webster de 1823, dice que es una enseñanza básica para el cristianismo. Entonces tenemos que saber mucho del alma. Porque imagínate, si tú no sabes del alma, ¿cómo vas a decir que eres cristiano? Tú le preguntas a un cristiano, ¿y dónde está tu alma? Dice, pues yo creo que dentro de mi cabeza. No sabe que está en su sangre. No sabe. ¿Y dónde está en tu pecado? Lo tengo en mis manos, lo tengo en mis pies, lo tengo en mis ojos. No sabe. ¿Por qué? Porque no tiene esa sed y hambre de buscar la verdad bíblica. ¿Verdad? Los testigos de Jehová, ¿verdad? Cuando te tocan tu puerta, dicen que cuando tú te mueres, tu alma también deja de existir. Y no es cierto. Entonces, que quiten Génesis 35, los testigos de Jehová, que dice que se les salió el alma. ¿Y se fue para dónde? ¿Para el cielo o el infierno? Y vamos a ver que la Biblia habla que tenemos que ganar almas, que ver por nuestras almas, Dios ve por eso, ¿va? Los testigos de Jehová te dicen eso, que tu cuerpo cuando muere, también tu ser o tu alma muere. Entonces, fíjese cómo dice en Génesis 1.26, ¿verdad? Vamos a regresar a Génesis 1.26, dice, hagamos, ¿va? Porque hicieron la obra maestra, Dios hizo la obra maestra, dice, hagamos, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ay, señoré todo lo que tiene que enseñar. Fíjense cómo habla Dios, hagamos, ¿va? Porque habla de qué? En sus tres partes. Dios es igual a como nos hizo, semejanza. Él tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? Cristo. ¿Cuál es el alma de Dios? El Padre. ¿Cuál es el espíritu de Dios? Espíritu Santo. ¿Se fijan? Entonces, dice, hagamos. Fíjense, no dice, haz de cuenta que yo estoy aquí, digo, nosotros redimimos. No digo nosotros redimir porque hay un redimir, no digo yo redimir o yo Carlos. No digo nosotros Carlos vamos a dar el estudio. No, ¿verdad? Porque Dios se puede separar, yo no me puedo separar, entonces yo tengo que decir yo. No, ¿cómo habla Dios? Dice hagamos, está hablando en ¿qué? Plural. Dios dice hagamos. Y muchos niegan la Trinidad, pero la Trinidad está en nosotros. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5.23, ¿qué nos dice la Biblia? 1 Tesalonicenses 5.23. 1 Tesalonicenses 5.23, es muy importante. Primera de Tesalonicenses 5.23 nos dice, y el Dios de paz os santifique enteramente. O sea, Dios nos santifica nada más del ombligo a la coronilla, del ombligo a los pies, nos dice enteramente, ¿verdad? Todo nuestro ser.
que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean perseverados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo Dios habla. El orden que Dios dice, que todo tu espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Aquí es cuerpo. ¿Ah? Que todo tu espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué dice así Dios? Porque Dios nos ve que el espíritu va. Entonces cuando pregunta, cuando tú tienes comunión con Dios, ¿qué es lo primero que Dios te ve? El Espíritu Santo. No te ve tu cuerpo. ¿Y qué es lo primero que el humano ve? El cuerpo. No ve el espíritu de la otra persona. ¿Se fija? Porque Dios lo ve en ese orden: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo más importante para Dios? Espíritu, después el alma y después el cuerpo. Es muy importante, ¿verdad? El orden que tiene Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un cuerpo que va a ser polvo un día. Yo lo llamo un cuerpo muerto de hambre, ¿verdad? Un cuerpo peludo que huele feo, que huele a muerto. Dice, no, hermano, ¿cómo cree que volamos a muerto? Digo, pues a ver, no te bañes por una semana, a ver si no hueles a chivo correteado. Pues el cuerpo humano lo tenemos que lavar constantemente, porque si no huele a muerto, porque somos hechos de tierra, somos hechos de la tierra. No puede oler muy bonito. No nos hicieron gardenias ni flores, ¿verdad? Nos hicieron un cuerpo de tierra. No dice Dios, nos hizo nuestro cuerpo de orquídeas y de flores muy fragantes, entonces no nos tenemos que bañar. Pero como nos hizo de la tierra, nos tenemos que bañar. Y tenemos un cuerpo muerto, ¿verdad? Muerto de hambre, peludo, que huele mal. ¿Por qué? Porque va a ser tierra, el cuerpo no importa. Por eso cuando su ser querido parta, no se preocupa mucho por el cuerpo. Preocúpese dónde se fue su alma. Porque mucha gente se enfoca en lo que vea, le va y le llora al cuerpo y lo abraza al cuerpo. Ya no tiene vida ese cuerpo, ese es un pedazo de polvo. Es un pedazo de polvo. ¿O qué hace cuando una persona se muere y tú te aferras mucho al pueblo, al cuerpo de la persona? Le sacan toda la sangre. ¿Por qué le sacan toda la sangre? El director de la funeraria le saca toda la sangre y le mete formol para disecarlo o para que se quede tieso. ¿Por qué? Porque la sangre a los 3 días empieza a podrir y es lo que pudre al cuerpo. La misma sangre, la misma vida expía el cuerpo, lo hace polvo. ¿Se fija cómo Dios trabaja? Entonces, si tú no quieres que tu pariente sea la momia de Guanajuato, entonces tú agarras y le sacas toda la sangre y le metes formol. Y ya esa persona, o lo embalsamas. Por eso muchos egipcios creían que en el libro de la muerte, muchos egipcios, si usted lee el libro de los egipcios de la muerte, ellos también creen que el alma se va a un lugar bueno y a un infierno. Claro, el libro de los muertos te dice que tú tienes que hacer ciertas cosas o ciertas obras para llegar del libro de los muertos al lugar de descanso. Pero los egipcios sabían que había un alma y se salía. Que el alma se salía de la persona, su vida se le salía. Ellos lo sabían. Romanos 5, ¿va? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos a leer la palabra de Dios que nos dice. Romanos 5:12. Nos dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, por el pecado de la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos pecaron. Entonces la Biblia nos esclarece la ley de la herencia, ¿verdad? Este individuo en los Estados Unidos hace muchos años comenzó a hacer pruebas con chícharos y se dio cuenta que había una ley de la herencia. Más tarde se descubrió el DNA o el ADN, que nosotros llevamos una herencia, pero el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque la sangre se contaminó y esa alma se iba a perder. Ahí mismo el 19, porque por la desobediencia de
un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Así por la obediencia de uno, muchos fueron hechos justos, ¿verdad? Adán pecó y por la culpa de Adán todos fuimos pecadores y toda nuestra herencia fue pecadora, pero Jesucristo, que nació puro con sangre de Dios y cumplió la ley, ¿verdad? Nos dice en el 19, nos hizo a muchos justos. Esa es la justificación, aún nosotros siendo injustos, ¿verdad? Adán es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Porque Adán no sabía que Adán comió. ¿Por qué comió Adán la fruta prohibida si había él oído el mandamiento de Dios? Porque no se quería quedar solo. Él amaba a su esposa hasta la muerte. Dijo, yo me muero contigo, mi amor, dame de la fruta. Asimismo, Jesucristo murió por la iglesia. Asimismo, Adán murió por su mujer. Es un tipo de Cristo. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte. Vamos a Génesis otra vez. Génesis 3:5. Estamos aprendiendo mucho de Génesis. Dice, mas sabe Dios, el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Iba a perder tres cosas, ¿verdad? Iba a perder la santidad, la verdad y la justicia. Por eso dice la Biblia que fue hecho a semejanza de Dios. Eso él perdió, se le arrugó adentro de Adán para que tuviera una esperanza, pero aún así él tenía una esperanza de vida. Y muchos dicen, no, dice Adán, muchos teólogos, yo hoy escuché un teólogo, una prédica, dice, no, dice, Adán no murió en un día, como dice Satanás. Sí murió en un día. Vamos a ver si murió en un día o no. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8, ¿qué nos dice Segunda de Pedro 3:8? Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:8. Nos dice, amados, no ignoréis, ¿va? Capish, dice, es que una cosa, un día delante del Señor es como de 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, Adán murió a los 979, 70 y pico de años, entonces no fue ni un día. ¿No murió en un día o no? Como dijo Dios. Físicamente murió como en un día y murió espiritualmente el mismo día. Porque Dios cumple todo lo que dice en su palabra, ¿verdad? Nacimos con una naturaleza muerta, por eso necesitamos ser una nueva criatura. Hebreos 9:27, Hebreos 9:27 es muy importante que nosotros veamos esta cita. Hebreos 9:27 dice, de tal manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿De qué está hablando Hebreos? ¿De la muerte física o de la muerte espiritual? De la muerte espiritual. Está hablando, está establecido por Dios que mueras una sola vez, ya moriste una sola vez aquí y después el juicio. Y aquí está otro juicio. Ese es el juicio que te puede salvar. Que si tú aceptas a Cristo, no verás la muerte. Eso no lo vemos, ¿verdad? Porque cuando tú ya estás muerto es demasiado tarde. Tú no puedes ser juzgado. Génesis otra vez, Génesis 35, esta vez 18. 35, 18. Nos dice la palabra de Dios. Génesis 35, 18. Ya lo leímos, ¿verdad? Que al salirse del alma, esa doctrina se llama de la inhalación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exhalamos, inhalamos lo que Dios nos dio. La doctrina de la inhalación, porque Dios, inhalamos el soplo de Dios, el alma, y un día lo vamos a desprender. Y mucha gente sabe que la muerte, mucha gente le teme a la muerte. Vamos a ponerlo aquí, muerte. Ay, no quiero morirme. Ay, ya estoy viejito. La muerte es el comienzo de tu eternidad. La muerte es el comienzo de tu eternidad. Dios así lo establece en la Biblia. Entonces, por eso está establecido que la muerte,
que es el principio de tu eternidad, y después el juicio. ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? ¿Se fijan cómo Dios no se equivoca? La muerte es el comienzo. Eso no te enseñan en las escuelas, ¿verdad? Ni en las iglesias apóstatas. El gobierno no te lo enseña. Eso Dios te lo enseña a través de su palabra, que la muerte es el comienzo de tu eternidad, donde se va a ir tu alma. ¿Cómo sabemos que las almas se van al cielo? Vamos a ver Revelación, capítulo 6, versículo 9, o Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Revelación 6, versículo 9, ¿verdad? Dice la Biblia, y cantaban un nuevo cántico. O mucho ojo este versículo, ¿va? Porque muchos dicen en su alabanza, vamos a cantar cántico nuevo, ¿va? Bueno, cántico nuevo es cuando llegues al cielo. No ahorita. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para con Dios con tu sangre, y toda tribu y toda puebla y toda nación. Ese es el 5, ¿ah? 6, 9. Dice, y estaba leyendo 5, 9. Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vio debajo del altar las ¿qué? Almas. Entonces, ¿va a haber almas en el cielo? Sí. ¿Va a haber almas en el infierno? Sí. Vamos a verlo a través de la Biblia. Dice, vio las almas, los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, ¿verdad? Muchos mueren por el testimonio de Dios, ¿verdad? Está hablando de los que murieron en la gran tribulación por el testimonio que dieron de Dios. Es muy importante. Vamos a ver Salmo 16, vamos a ver dos salmos. Salmo 16, Salmo 16:10, que nos dice la palabra de Dios, que tenga las hojas. Salmo 16:10. Dice la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el infierno. Si no dice infierno, le cambiaron a su Biblia, es corrupta. Dice, porque no dejarás mi alma en el infierno y permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ¿las almas se van al infierno? Sí. ¿Ya vimos que las almas se van al cielo? Sí, en la bíblicamente. Ahí mismo 9, Salmo 9, 17, 16:10. Salmo 16:10. Vamos a ver 16:10. Ya. 9:17. Vamos a ver 9:17. 9:17, ahí mismo va. Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al infierno. Si no dice infierno, su Biblia se la cambiaron los católicos, vayan. Y todas las naciones que se olvidan de Dios. Porque dicen muchos, pues nosotros nunca escuchamos de Dios. Entonces, ¿a dónde se van a ir esas personas? Al infierno. Porque irte al infierno no es porque no escuchaste a Dios, no tuviste la oportunidad de escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio es un privilegio, porque puede ser rescatado. Entonces, ponga mucha atención. Si tú dices, nunca me enseñaron de Dios, nunca conocí de Dios, ¿yo por qué me tengo que ir al infierno? Porque eres pecador. Porque más aún todos pecaron, merecen la destitución de Dios. Mateo 24, vamos a ver Mateo, ¿qué dice Jesús? Mateo 24, versículo 41. Mateo 24, versículo 41. Nos dice la palabra de Dios. Dos mujeres moliendo, uno el molino y la una será tomada y la otra será dejada, ¿verdad? Porque va a haber un arrebatamiento. ¿De qué van a arrebatar a las mujeres? ¿El alma o su cuerpo? El alma, ¿verdad? En ningún lado de la Biblia, ponga mucha atención, dice que nuestro cuerpo va a ser salvo. En ningún lado. En ningún lado. Dice que va a ser el cuerpo de la iglesia. Y el cuerpo de la iglesia está constituido ¿de qué? De almas. Se fijan, no dice nosotros vamos a ser salvos. Salmo 86, nos faltó un salmo.
Salmo 86, 13. 86, 13 nos dice así la palabra de Dios. Se me pegan las hojas aquí, un minuto. 86, 13 nos dice: porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma del infierno más profundo. Entonces, ¿hay infierno? No, porque los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Ellos no creen en las almas tienen que pagar una penitencia, una paga, ¿verdad? Eso es lo que hace la religión. La religión te hace creer que tú tienes que pagar por tus pecados, por tus penas en vida. Que tienes que dar dinero, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Pero no es cierto. El único que hace el pago es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? No por obras, ¿verdad? Porque Dios no dejará entrar pecado. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando somos una nueva criatura, pongan mucha atención. Aquí, la nueva criatura, aquí está el hermano Juan Pérez, el hermano Enojón Ramírez. Entonces, el hermano Juan Pérez, cuando es una nueva criatura, regresa a la santidad de Dios, porque está apartado, aunque no sea puro, pero está apartado. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el alma de Juan Pérez va a ver a Dios. ¿Se fija? No su cuerpo, no su espíritu, porque ni siquiera el espíritu tiene. Es muy importante, ¿verdad? Entonces vemos que el pecado es una mancha que está en tu alma. Tu sangre está manchada. Entonces esa sangre Dios no la acepta. Por eso en el Antiguo Testamento Dios tipifica a los animales que tienen manchas, son impuros. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque Él tipifica a esos animales como si fueran almas con pecado, con manchas, están manchadas. En el Antiguo Testamento el perdón fue a través de la derramación de sangre, de expiación. Era la única forma de aplacar la ira de Dios. Otra cosa que no te explican aquí, en muchas iglesias, por ejemplo, aquí está el Antiguo Testamento y aquí está el Nuevo Testamento, pongan mucha atención. Y aquí la Biblia te da una remisión de pecados. ¿Qué quiere decir una remisión? Como una remesa. Una remisión es un perdón temporal, una remisión de pecados. Pero aquí en el Nuevo Testamento Jesús paga una redención. Redención es una compra completa, una paga total por tus pecados. Y la gente no te explica eso, de qué es remisión, qué es redención. Nosotros somos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. En todos los estudios predicamos el Evangelio, en todas las predicaciones. Por eso Dios nos llamó a predicar el Evangelio de gloria. ¿Ya? Sin expiación no hay perdón de pecados. Vamos a ver Números 15. Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 28. Números 15, versículo 28 dice: diles, vivo yo, dice Dios, según habéis hablado en mis oídos, yo así haréis con, o es 14, 15, ¿verdad? 15, 28, voy muy rápido. 15, 28. Dice: y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por hierro, ¿verdad? Hierro. Cuando pecare por hierro delante del Señor, lo reconciliará y será perdonado, ¿verdad? Expiación. La redención únicamente es por expiación. ¿Qué es expiación? O atonement en inglés. Expiación o atonement es el pago que recibe Dios por tus pecados. La cita bíblica es Números 15, 28.
hierros, ¿va? ¿Qué es hierros? Tus pecados que tú no te acuerdas, tú no te lo sabes, o tú crees que no pecaste, pero sí pecaste, porque las reglas las pone Dios, esos hierros. Eso significa hierros. Entonces es muy importante que tú sepas esto, ¿va? Que Dios no acepta ningún otro tipo de pago, ni Mastercard, ni Visa, ni American Express. Sangre, para perdonar tu alma. No dice tu cuerpo será perdonado, ¿va? Que dice que el sacerdote dice que tus pecados. ¿Dónde están tus pecados? ¿En dónde están? En tu alma. Es muy importante que tus pecados no están en tu cuerpo, están en tu alma. Bueno, tenemos que poner los ojos en Jesús. Los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que somos salvos por fe y no por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros para que nadie se glorie. Ok, entonces Dios dice una canción en inglés que Dios hace un puente con 3 clavos y 2 tablas. ¿Sí se sabe esa? Dice que Dios hizo un puente para entrar a la eternidad con 3 clavos y 2 tablas. Jesús construyó un puente. Esa es una canción muy vieja en los himnos bautistas que la canta, que Jesús construyó un puente con 2 tablones y 3 clavos. Construyó, lleva Y. Ya mi apuntadora me dijo, bueno, no sé si es construyó así, construyó allá, pero es de construir. Sí, Construyó con sí, con guay. Ok, con con guay. guay. Ya, con guay. Ok, guay. Guay, Why not? Ok, entonces dice que construyó un puente con 3 clavos y 2 tablones, porque ese es el puente que Dios construyó, porque ese es el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Es muy importante que usted sepa, ¿verdad? Oh, dice que mi cruz está un poquito chueca. Ok, vamos a hacer a la cruz más bonita, ya. Se mire bonito. Entonces es muy importante, dice Romanos 3:25, que nosotros tenemos que tener fe. ¿Qué? ¿En qué? Fe en su sangre. Que Él se puso en propiciación en nuestro lugar, Romanos 3:25, y tenemos que tener fe en su sangre, fe en su sangre. Y la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10, 10:17, 10:16, déjenme ver, Romanos 10:16, dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces es muy importante que ¿cómo puede venir esa fe? Solamente a través del Evangelio. No porque alguien te diga, Jesús te ama, Dios quiere perdonarte, arrepiéntete de tus pecados, vas a ser salvo. La fe tiene que venir de la Biblia y del Evangelio, ¿va? Entonces dice Romanos 10:16 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no viene por otra cosa. Entonces, ¿cómo somos salvos? Vamos a ver 1 Pedro 1:9. 1 Pedro 1:9. ¿Qué? ¿Romanos qué? Primera de 1 Pedro 1:9. Vamos a ver, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 1:9, dice la palabra de Dios, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras, ¿qué? Almas. 10:17. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y la fe viene para salvar, dice 1 Pedro 1:9, ¿salvar qué? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestro espíritu o nuestra alma? Nuestra alma. James o Santiago o Jacobo 1:21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de
malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Mire, Santiago dice que el Evangelio puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dices puede? Porque si lo crees de todo corazón, si no lo crees, ¿qué pasa? Ya has sido condenado. ¿Se fijan? Puedes ser salvo, ¿va? Es muy importante que nosotros veamos eso. Vamos a ver Apocalipsis 1.5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Apocalipsis 1.5. Dice, y Jesucristo, que es el testigo fiel, ¿verdad? Esos mormones que dicen que ellos tienen el testigo fiel, que es su líder, no. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados en su propia sangre. ¿Cómo nosotros somos perdonados? Lavados con la sangre de Jesús. Perdonados con la sangre de Jesús. Es la única manera que nosotros seamos perdonados y lavados, ¿va? Vamos a ver Hechos 4:12. Hechos de los apóstoles, o Actos de los Apóstoles 4:12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. No hay salvación ni en la Virgen del Recuerdo, ni del Recodo, ni de nadie. En ningún otro hay salvación, ni en su papa, ni en su sacerdote, ni en su apóstol, no. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres del cual es menester que seamos salvos, más que el nombre de Dios. No hay otro nombre más que el nombre de Dios, ¿verdad? Es muy importante. Vamos a ver Hebreos 9:22. Hebreos, me gusta mucho Hebreos porque Hebreos nos dice muchas cosas que nosotros debemos de saber de la palabra de Dios. ¿Hebreo qué? Hebreos 9:22. En Hebreos 9:22 nos dice la palabra de Dios. 9:22. Casi todas las cosas según la ley son purificadas con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿va? ¿Qué es la remisión? De antes, ¿va? No redención, remisión. No hay perdón de pecados porque él está hablando a las tribus de Israel, ¿verdad? Que está leyendo que porque en el contexto, hablando Moisés, muchos mandamientos y todo eso, está diciendo antes no había remisión de pecados sino es por la sangre. Dice casi todo es purificado con la sangre. ¿Por qué casi todo es purificado con la sangre? Porque también con la palabra de Dios son purificadas las cosas. La palabra de Dios y la sangre. No hay otra. No hay dos cosas nada más. Palabra de Dios, tú puedes purificar, limpiar tu alma, tener fe, ¿va? Y la sangre, porque la sangre la palabra de Dios, ¿qué te limpia? Tu coco, tu mente, y la sangre, tu pecado que está en tu coco, en tu mente, en tu cuerpo, en tu vida, en tu sangre. ¿Se fija cómo Dios hace las cosas bien? Porque ni a espíritu llegamos, entonces ya espíritu lo tuvo que poner Dios, porque no teníamos nosotros ni espíritu. Entonces porque yo no quiero que nadie se pierda eternamente, ¿va? Yo quiero el deseo de Dios es que todos vengan a arrepentimiento, ¿va? Arrepentimiento es después que tú eres salvo, empieza el don del arrepentimiento y tú empiezas a entristecerte por los pecados que has hecho, por faltarle a Dios y porque eres un pecador. Entonces es muy importante que tú sepas eso, no que digas, arrepiéntete y acepta a Cristo. Porque nadie se puede arrepentir sin Dios. Tiene que estar el Dios está dentro de ti, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:15 nos enseña, 2 Timoteo 3:15, ¿verdad? 2 Timoteo 3:15 y 3:16 vamos a leer.
Dice, y desde la niñez, ¿verdad? Sabiendo las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Jesucristo. Esa es la única manera que tú puedes ser salvo, leyendo el Evangelio que está dentro de las escrituras. Dice, y toda escritura es dada por inspiración de Dios, es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción de justicia, para que el hombre sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra de Dios. Entonces, mucha gente nada más lee este versículo, toda escritura, entonces toda escritura es para nosotros. No, espérate tantito. Dice en 2 Timoteo 2:15, dice que estudia, divídela, trázala bien primero. ¿Qué es para ti? En el contexto, 2 Timoteo 2:15, un capítulo antes, ¿verdad? Entonces vemos que la Biblia, muchos quieren destruir la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti y los que están viendo en las redes sociales, si tú tienes acceso a una Biblia, ¿por qué no la usas? ¿Por qué no la lees? ¿Sabías que ese es el libro que mayormente quieren destruir en todo el mundo? ¿Quieren deshacerse de este libro? ¿Por qué los musulmanes se quieren destruir este libro si dicen que no es cierto? ¿Por qué los socialistas quieren destruir este libro y les dicen que son puras mentiras? ¿Por qué lo quieren destruir? Porque obviamente no son mentiras. Es poder de Dios, es el libro que quiere ser más destruido por los musulmanes, por los comunistas. Pero es el libro que se ha destruido más en la historia de todo el planeta Tierra. Y el libro más imprimido en todo el planeta Tierra es la Biblia. Y el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. El primer libro que fue impreso en una imprenta. La Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que en este libro puedes hallar la salvación. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Vamos a ver Efesios 1:3, ¿cómo podemos ser salvos? Efesios 1:3. Ya vamos a ir en la carta de Efesios muy pronto, muy rápido, vamos a ir en la próxima semana, Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos bendijo, ya nos dio toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Somos hijos adoptivos, dice el contexto, tenemos comunión con Él, Él nos escucha, Él tiene cuidado de nosotros, pasamos a ser de su familia, somos soldados de Él, somos embajadores de Él, somos la esposa de Él, estamos unidos para una eternidad. ¿Qué más bendición quiere? Pagó por todos mis pecados. Aquí nos dice bendiciones físicas. Y el 13 dice, en el cual esperéis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellado con la promesa del Espíritu Santo, sellado herméticamente, no un sellito como tú piensas que es, no, sellado que herméticamente nada se te puede meter ni nada salir. El Espíritu Santo está dentro de ti. Bueno, vamos a ver dos citas más, 2 Corintios 2:6, 2 Corintios 2:6. 2 Corintios 2:6 dice la palabra de Dios. 2 Corintios 2:6. Bástate de tal castigo que fue hecho por muchos. 7. De lo contrario, vosotros debéis hacer el bien, perdonarle, consolarle, que no sea tan consumido que sea demasiada tristeza. Aquí están dos personas, ¿verdad? Una que se va a ir al infierno y otra que se va a ir al cielo. La sangre de estas personas estaba contaminada, pero al venir el Espíritu Santo dentro de esta persona, limpia su sangre. Entonces él se va a ir hacia el cielo. Y esta persona que no quiso escuchar de Dios, que no creyó lo que él quiso, se va a ir al infierno. Porque eso es lo justo. Dios no lo mandó al infierno, sino su propio pecado es la paga de su propio pecado. ¿Verdad? Porque Dios es justo y verdadero.
Tu alma es salva, es una garantía, ¿verdad? Porque muchas denominaciones no te enseñan qué tan seguro estás de tu salvación, ¿verdad? Te enseñan otras cosas. La religiosidad se enfoca en el cuerpo, no se enfoca en lo espiritual, no en tu alma, no en tu espíritu, se enfoca en tu cuerpo. Pero tu cuerpo va a ser lanzado al lago de fuego, lanzado al infierno, y vas a sufrir un tormento por una eternidad. Por eso es muy importante creer en nuestro Señor Jesucristo, para que tu alma sea sellada para el día de la redención. ¿Alguna pregunta del alma? ¿Es indestructible? ¿Es inmortal? Bueno, yo tengo una, pero es como explicar algo que es importante ahí, que bueno, todo lo que explicó ahí es importante, pero hay personas que dicen, pero yo no soy malo, yo soy bueno. Entonces, en la cita que usted estaba hablando de, si quiere la buscamos ahí, Salmo 9, 17, dice que los malos serán trasladados al infierno. Entonces, en hebreo, los malos significa rasha. Rasha significa no solamente maldad criminal, sino también significa transgresor de la ley. O sea, que están en pecado, o sea, que traspasan la ley de Dios o la ley de Cristo, que no la cumplen. Entonces ya malos no significa maldad no solamente significa la maldad de criminales, sino que también tú puedes ser buena persona, ¿verdad? Pero estás en pecado. Claro, dice Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay ni uno oso, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se apartaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Todos somos pecadores. Todos. Es más, cuando nosotros vamos a Cristo y somos sellados, seguimos siendo pecadores. Entonces, porque si no, no necesitaríamos un gran Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo entiende un religioso, solamente un verdadero cristiano. Siempre vamos a tener pecado mientras estemos en este cuerpo de pecado, pero Él ya nos libró del pecado porque somos muertos juntamente con Él y somos crucificados con Él, y nuestro espíritu está con Él, estamos unidos a Él. Sí, mucha gente no entiende el concepto de maldad, pero rascar es cualquier cosa que tú cometas mala o lo tienes por herencia. El pecado se lleva por herencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias porque no hay ni uno bueno. Padre, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso es urgente que nosotros busquemos tu rostro, busquemos el Evangelio de gloria, tus buenas noticias, para creer lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y pues nosotros poder ser lavados con tu sangre preciosa. Yo te pido en el nombre de Jesús por todos aquellos que están viendo este estudio, que lo compartan, que lo estudien, que lo lleven en su corazón, pero sobre todo que prediquen tu evangelio donde quiera que fuesen. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.